Ahora vamos a reconocer, ¿no? Las diferencias entre estos textos periodísticos del género interpretativo y también la diferencia con el género informativo. Es seleccionado 4 textos, ¿okay? Uno es informativo, otro es un reportaje, otro es una opinión, que también vamos a ver en este curso, y otro es una entrevista. ¿Okay? Todos son de un mismo tema, todos tienen que ver con un personaje, con Pedro Pablo Kuczynski, el ex presidente de la República, que en marzo del 2018 renunció al cargo en medio de un escándalo, ¿no? Por los llamados Mamani audios. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a abrir este vínculo, que es el primero, que es el texto informativo, la noticia. La noticia sale en el momento que suceden las cosas, el momento que hace el anuncio el expresidente Kuczynski. Dice: PPK renunció a la presidencia de la República tras escándalos por Keiko. Debe ser Mamani Audios, hay un error acá del medio de comunicación, es los Mamani Audios o los Kenji Videos, ¿no? Ahí hay un error del medio de comunicación, pero lo que indica es algo breve, ¿no? Tiene 6 párrafos, ¿no? Que indican la decisión, ¿no? Y lo demás es un poco contexto, pero no profundiza en los hechos, es muy directo, muy breve. El hecho es que renunció luego de 1 año y 7 meses en el cargo, ante una crisis política, a raíz de los videos propalados por Fuerza Popular en el 2018, en marzo del 2018. Entonces, es meramente informativo, ¿ok? Vamos a ver el siguiente, que es un reportaje. Miren la fecha de esta información. Renuncia el 20 de marzo. El 20 de marzo, Kuczynski anuncia que va a renunciar, y el 21 presenta formalmente su renuncia ante el Congreso, que hace un proceso para aprobar la renuncia del ex presidente. Vamos a ver ahora otro enlace, que es este. Esto ya es un poco más profundo, ¿no? Ya llega a un reportaje donde indica, claro, parte del hecho informativo. Y el hecho informativo es que, claro, se divulgan los videos, no le dedica un espacio ahí, pero también profundiza en cada uno de los escándalos que protagonizó Pedro Pablo Kuczynski. Entonces empieza a precisar uno por uno, ¿no? Los pagos de Odebrecht a través de su empresa First Capital, ¿no? Que recibió un beneficio a través de su empresa Westfield Capital y First Capital también. Indican todos los hechos respecto a ese escándalo, al primer escándalo. Y luego también el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Que fue, ustedes saben, anunciado en la Navidad del 2017, ¿no? En diciembre de 2017, donde todos los peruanos vimos que el presidente decidió indultar a Fujimori, y luego el Poder Judicial anuló esa decisión presidencial. Las transferencias de Westfield Capital y First Capital a PPK también
el caso del chofer de PPK que ganaba $4.000 mensuales, también que fue otro escándalo, y finalmente los Kenji videos, ¿no? Que fueron eh, digamos, la gota que derramó el vaso y que propició ya la renuncia del presidente cuando estaba eh, en una situación crítica a nivel de su imagen. Esto ya tiene elementos de reportaje, podemos decir que hay una mayor profundización y que ya no es solamente una nota de opinión, perdón, una nota informativa. Entonces, esto es bastante claro. Y continuando, también vamos a ver una columna de opinión. Miren, un reportaje, claro, lleva un poco de más tiempo, ¿no? Entonces, esto fue publicado el 22 de marzo. Y el PPK informa de la renuncia el 20 de marzo. 2 días después sale un reportaje un poco... porque, claro, hay que recopilar información, eso toma un tiempo. Pero también hay la opinión, ¿no? Las notas, las columnas de opinión también de diarios que están, que son escritos por algunos especialistas, ¿no? Analistas políticos y en otros casos por periodistas también, que tienen espacio en los medios. Igual, este fue publicado el 22 de marzo, 2 días después, y hace ya una... profundiza no solamente en aspectos subjetivos, ¿no? Que analiza Fernando Tuesta, ¿no? Sobre el gobierno de Kuczynski, ¿no? Y los escenarios posteriores como consecuencia de la renuncia. Por ejemplo, quién va a ser el presidente, ¿no? Sabemos que luego de esto juramentó el presidente Martín Vizcarra y quien hasta ahora es presidente y ser presidente hasta el 2021, hasta julio del 2021. Y también analiza, ¿no? El escenario en que Vizcarra sería presidente, ¿no? Sin bancada propia, y también indica que Vizcarra podría llamar a personalidades políticas de experiencia, da unos consejos también, ¿no? para el futuro presidente en ese entonces. Y también analiza otros posibles escenarios, pero que finalmente no se dieron, ¿no? Por ejemplo, que el presidente del Congreso asuma, pero eso no sucedió. El presidente actual es Martín Vizcarra y luego historia conocida respecto a lo que pasó después. Es muy interesante ver, ¿no? Cómo el análisis también, el análisis de especialistas, ¿no? O de periodistas que tengan un poco de experiencia en la política ayuda a tener una visión un poco más amplia. Entonces, vamos a continuar con una entrevista, ¿no? Luego de la renuncia de PPK, él desaparece del escenario político y solo se le ve en salas para juicios porque él tiene una prisión domiciliaria en este momento mientras es investigado por el caso Odebrecht. Y en ese contexto, un año después, ¿no? Mientras él está con prisión domiciliaria, lo entrevistan, ¿no? Y
parte de esa entrevista es una crónica a partir de esa entrevista que le hace a Kuczynski, y lo pueden ver en este enlace, en este video. A partir de esa entrevista genera una crónica sobre lo que ha hecho PPK, ¿no? Durante este tiempo en que no ha estado en la vida política, porque ha estado con prisión. Y ahí le pone muchos elementos descriptivos, ¿no? Por ejemplo, les leo brevemente lo que Rafaela León escribe. Dice: el hall de la entrada, los pasadizos, el jardín de su casa, eran una feria de gente entrando y saliendo, coordinando la agenda llena de reuniones, discursos, compromisos, inauguraciones. Los amigos estaban. Un año después, los amigos desaparecen. Hoy un guardia dormita en la puerta, un jardinero fiel cuida las gardenias, una mujer cocina de lunes a viernes. Por estos días ha venido de visita la hija menor de PPK, Susan, estudiante de veterinaria en Princeton. Dear Susie es el título de las memorias que el expresidente quiere publicar este año. Ella lee en la piscina de una casa que su padre ya no puede mantener. Entonces, como ven, hay elementos de la descripción de la casa, de la vida cuando él era presidente, y luego cuando ya no es presidente y está enjuiciado, investigado por la fiscalía por el caso Odebrecht, y en medio de salas judiciales, ¿no? Sobre las medidas de prisión que tiene. Entonces, como ven, hay elementos más interesantes, elementos más literarios, descriptivos, que atrapan al lector. Es una crónica breve, ¿no? Pero que es a raíz de la entrevista que Rafaela León, la periodista del Comercio, realiza a Pedro Pablo Kuczynski. Parece que acá hay un error en la web del Comercio. Vamos a ver si es posible tener... Sí, sí, me dejo. Tú nomás, compadre. Tú Ya. nomás, ya sabes cómo es la nueva. Ya. ¿Y qué cosa vas a sacar? Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Esto se perdió desde el primer día. Fue absolutamente hostil. Y a los muy pocos meses tumbaron al ministro de Educación. ¿Fue un error dejar que se lo tumbaran? Yo creo que sí. Todo esto fue un montaje que después se exacerbó con los Mamani audios, que son completamente falsos. No hay ni un solo audio en el cual aparezco yo, ni uno. Bueno, no sabemos qué tendrá Mamani. Mamani estuvo aquí y me vino a hablar de Puno, y yo le expliqué lo que queríamos hacer en Puno, en particular la limpieza del lago Titicaca, y le dije muchas gracias, buenas noches. La política aquí es un circo. En estos meses. Como ven, ¿no? Hay elementos interesantes sobre las respuestas de PPK, ¿no? De Kuczynski, luego, un año después de de su renuncia y de toda esta crisis, ¿no? Política. Les recomiendo ver esta entrevista, escucharla, ¿no? Y leer la crónica, que es una crónica breve, pero que está con un texto, ¿verdad?, muy bien logrado.